vamos a realizar nuestro primer diseño en OpenSCAD. El primer diseño que todo el mundo suele hacer es un cubo, ¿de acuerdo? Se le suele llamar como el hola mundo. Hola mundo es un término que se utiliza frecuentemente en programación para indicar el primer programa. Pues análogamente en OpenSCAD nuestro primer programa es el cubo, es el hola mundo. Entonces, como hemos dicho anteriormente, en OpenSCAD diseñamos describiendo las cosas y las describimos a través de unas palabras determinadas que se llaman código, que nos sirve para decir qué queremos diseñar, cómo queremos que sea nuestra figura geométrica. Entonces, en el caso de un cubo, utilizamos la palabra cube, ¿de acuerdo? Porque OpenSCAD utiliza el inglés, que es el lenguaje universal de programación. Entonces, si queremos hacer un cubo, escribimos cube y a continuación debemos decirle las medidas de este cubo, ¿de acuerdo? Un cubo todos sabemos que tiene todos los lados iguales. Sin embargo, en diseño 3D se suelen tomar la licencia de llamar a cubo a cualquier figura con sus caras laterales, con 6 caras, y por lo tanto tenemos que dar las 3 dimensiones del cubo. Para dar esas 3 dimensiones las metemos entre paréntesis, ¿veis? Las metemos entre paréntesis y siempre que yo dé 3 dimensiones que corresponden a los ejes X, Y y Z, esas dimensiones están entre corchetes y separadas por coma. De modo que si yo quisiera hacer un cubo de lado 10, los 3 lados iguales, haría corchete 10, coma, 10, coma, 10, ¿de acuerdo? Y cierro corchetes. Y al final, siempre que doy una instrucción para definir una geometría, debo acabar con punto y coma. Entonces, aquí estoy dando la indicación de que quiero un cubo cuyos lados en el eje X son 10, en el eje Y 10 y en el eje Z 10. Si ahora quiero visualizarlo, pulso sobre este icono. Este icono corresponde a lo mismo que en el menú de diseño está Preview y también podría hacerlo con la tecla F5. Vamos a ver nuestro cubo. Entonces lo primero que vemos es que el cubo aparece con el origen, uno de los vértices, en el origen de coordenadas. ¿Cómo puedo cambiar la perspectiva del cubo? Si estáis utilizando un ratón, con la rueda puedo hacerlo más grande o más pequeño. Aquí realmente no estoy cambiando el tamaño del cubo. Estoy acercando, por así decirlo, la cámara. Estoy haciendo un zoom. De modo que aquí lo veo más grande y aquí más pequeño. Esto lo vemos claro si yo, además de los ejes, visualizo la escala. Según me acerco, la escala crece. ¿De acuerdo? Y veis aquí que ya aparece esa medida. 10, 10 y de fondo 10. ¿Qué unidad tenemos? En milímetros. Siempre en OpenSCAD las medidas vienen en milímetros, por lo que aquí cada una de las líneas grandes se corresponde a 1 centímetro. Muy bien, ya hemos visto cómo hacer el cubo y cómo hacer zoom sobre él. Vamos a ver cómo cambiar el punto de vista rotándolo. Para ello, pulsamos el botón izquierdo del ratón y desplazamos el ratón. De este modo, yo puedo cambiar la perspectiva. Fijaos que para no perdernos, aquí, abajo a la izquierda, aparece siempre la orientación de los ejes. De este modo tengo el X hacia adelante, el Y hacia detrás y el Z hacia arriba. ¿Veis? Puedo cambiar los ejes sin problema. Puedo hacer zoom, alejarme y acercarme. Y finalmente, si lo que quiero es desplazar la cámara, es decir, no girarla, lo hago con el botón derecho. Y de este modo puedo cambiar el lugar donde veo mi cubo. ¿De acuerdo? Muy bien. Pues con esto ya hemos visto cómo hacer un cubo y cómo cambiar el punto de vista. Vamos a ver qué pasa si cambiamos las dimensiones. Si en lugar de 10 pongo 20, 10, 10. Si lo hemos comprendido, ahora el cubo a lo largo del eje X, que es este eje, debería ocupar 20 milímetros, es decir, el cubo debería llegar hasta aquí, mientras que las otras dos dimensiones se conservan. Vamos a verlo. Le damos al icono de previsualizar y efectivamente, aquí tenemos nuestro cubo que se ha alargado. Del mismo modo, podemos jugar con otras dimensiones, por ejemplo, hacer 30 milímetros en Y, es decir, debe crecer en esta dirección, y 5 milímetros en Z, lo que lo haría la mitad de alto. Le damos a previsualizar y aquí tenemos nuestro cubo. Fijaos, 20 milímetros en X, 30 milímetros en Y y 5 milímetros en Z.
Entonces, así hemos hecho nuestro hola mundo, nuestro primer cubo. Hemos aprendido cómo se cambian las dimensiones y a la vez hemos aprendido cómo cambiar el punto de vista. Pero antes de acabar vamos a añadir una nueva funcionalidad, que es el cubo lo hemos diseñado con el vértice en el origen de coordenadas. ¿Cómo haríamos para que el cubo esté centrado? Pues entre paréntesis, porque todos los parámetros del cubo están entre paréntesis. Después de haber metido las coordenadas, utilizamos el parámetro center igual a true. Este parámetro que dice que la figura geométrica esté centrada, es decir, con esta línea de código tendríamos un cubo de 20 por 30 por 5 milímetros, coma, porque es otro parámetro, centrado igual a true, es decir, centrado en el origen. Una vez más le damos a previsualizar y aquí tenemos el cubo efectivamente centrado en el origen de coordenadas.